8:30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos en Directo América, edición nocturna, y seguimos comentándoles los principales hechos del día. Les agradecemos su sintonía y ahora vamos con los titulares de esta jornada. Hay esperanza para un cese el fuego entre Israel y Hamás. Eso es lo que afirmó el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, desde su gira por Medio Oriente. Pero en terreno, el hospital Al-Shifa está rodeado por tanques israelíes por cuarto día consecutivo. El líder separatista Carles Puigdemont quiere ser candidato en Cataluña para las elecciones de mayo. A pesar de que está exiliado, dijo que regresaría si el Parlamento lo propone como presidente de la región. Como un riesgo para las elecciones libres en Venezuela, así tildaron varios países la detención de 7 colaboradores de la opositora María Corina Machado. El rostro de la opositora todavía no aparece como una de las candidatas registradas para los comicios de julio. Recuerde que puede seguir esta y otras noticias a través de las redes sociales. Nos encuentra como France 24 en español. El alto en fuego en Gaza aún es posible. Esto según el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien aseguró que las brechas se reducen en las negociaciones en Qatar. En un cambio de tono, anunció que Washington pedirá un cese de hostilidades inmediato en una resolución que llevará este viernes ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Algo paradójico si se tiene en cuenta que el país ha vetado todas las propuestas de tregua presentadas. Escuchamos. La necesidad de un alto el fuego inmediato y sostenido con la liberación de los rehenes. Eso crearía un espacio para aumentar la asistencia humanitaria, aliviar el sufrimiento de muchas personas y construir algo más duradero. Hemos estado trabajando con Egipto, con Qatar e Israel para poner sobre la mesa una propuesta firme. And with Israel to put a strong proposal on the table. Hamas responded to that. Hamás respondió a eso. Los negociadores continúan trabajando. Las brechas se están reduciendo y seguimos presionando por un acuerdo en Doha. Todavía es difícil llegar allí, pero sigo creyendo que es posible. To get there, but I continue to believe it's possible. Esto mientras Israel ataca el hospital Al-Shifa por cuarto día consecutivo y deja alrededor de 140 muertos. Es el único centro médico que funciona parcialmente en el norte del enclave. Según Israel, hombres armados se refugian en el edificio, algo que jamás niega. Israel informó que 2 soldados habrían muerto en la operación y que arrestaron a unos 300 sospechosos. La Organización Mundial de la Salud afirma que perdió contacto con el personal en su interior. La guerra ya deja 31.726 palestinos muertos y 1.200 israelíes. En otros temas, Carles Puigdemont quiere ser candidato en las elecciones regionales de Cataluña el próximo mayo, aunque para eso necesita la amnistía. La corresponsal de France 24 en español, Elise Gassengel, también fue hasta el lado de la frontera donde el líder hizo el anuncio. Tras unos días de reflexión, es finalmente aquí en Elna, a escasos kilómetros de la frontera con España, que Carles Puigdemont eligió dar esta conferencia para anunciar su intención de presentarse a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. Lo hace de este lado de la frontera, lado francés, ya que recordemos sigue sin poder pisar suelo español sin arriesgar ser detenido, y por este motivo centenares de catalanes se presentaron aquí hoy para escucharle. Pasamos la frontera porque queremos estar con nuestro presidente legítimo de nuestro país, y estamos aquí haciendo lo máximo posible para que vuelva a nuestra casa. Para ver a Puigdemont no es extraño de ir a ningún sitio, porque por el presidente yo haría kilómetros y kilómetros y kilómetros. Propongo mi candidatura a la restitución a la presidencia de la Generalitat. Así pues, Carles Puigdemont ha confirmado que se presenta a las elecciones catalanas y renuncia a las elecciones europeas porque confía en poder estar amnistiado a finales de mayo, a principios de junio, para el debate de investidura. Estoy muy emocionada e impactada, o sea que me quedo con que vendrá a Cataluña y que será nuestro presidente. Yo pienso que este hombre ha demostrado suficiente valentía como para afrontar una situación que realmente para él es difícil, pero esto demuestra su verdadero compromiso
porque arriesga su libertad para una idea. Esto tiene un precio, no tiene precio esto. Se nos ha dicho lo que la gente quería, saber dónde vamos. Todavía quedan muchas incógnitas sobre el posible retorno de Carles Puigdemont. Primero, si se aprobará la ley de amnistía, si él se atreverá a ser detenido en caso contrario, y sobre el resultado de estas elecciones, ya que según una encuesta publicada hoy, su partido quedaría de momento en tercera posición. Amenazas de bomba y videos de personas decapitadas, eso es lo que recibieron al menos 30 escuelas de la región parisina en Francia. El Ministerio de Educación denunció que las amenazas fueron principalmente contra escuelas secundarias y agregó que los mensajes tienen justificación e incitación al terrorismo. Algunos de los explosivos supuestamente iban a ser enviados en nombre de Alá, según una fuente de la policía que la agencia AFP no logró identificar. En Bélgica, los jefes de Estado de distintos países se reunieron esta semana con el objetivo de dialogar sobre el uso de energía nuclear como alternativa a la crisis energética global que derivó tras la invasión rusa en Ucrania. Más en el siguiente informe. La energía nuclear revive en Europa. Los líderes europeos se reunieron este jueves en Bruselas con el objetivo de reactivar este sector energético en el bloque. Hay diferentes puntos de vista en la Unión Europea sobre la energía nuclear, pero estoy aquí porque la tecnología nuclear puede desempeñar un papel importante en la transición a energía limpia. También vemos el potencial de la energía nuclear después de la crisis causada por la invasión rusa a Ucrania. El retorno a la energía nuclear se ha planteado como una solución luego de la crisis energética del invierno de 2022 desatado por la dependencia de gas ruso y como alternativa para reducir las emisiones de gas invernadero en un 55% para 2023. La energía nuclear perdió tracción en el continente después del accidente nuclear de 2011 en Fukushima, cuando Alemania tomó la decisión de reducir gradualmente la energía atómica en el país con el cierre de sus centrales nucleares. Nuestro desafío es cumplir con el cambio climático y reducir nuestras emisiones de CO2, también proteger nuestra soberanía asegurando nuestra energía y mejorando nuestra competitividad para generar más empleos. Sin embargo, la mirada hacia la transición energética no ha sido del todo positiva. La energía nuclear es un cuento de hadas. No va a salvar el mundo. Lo que realmente está ocurriendo aquí es el relanzamiento de la industria nuclear. Demandamos energía segura y 100% renovable. La posición en Europa se mantiene dividida. Mientras que Francia lidera el cambio hacia la energía nuclear, Alemania y Austria mantienen una posición antinuclear, enfocándose en energía solar o eólica. Y en Irlanda se conoce al primer aspirante a dirigir el país. Se trata de Simon Harris, quien fue ministro de Salud durante la primera parte de la pandemia. Si lo eligen, sería el primer ministro más joven que haya tenido Irlanda. Su nombre se conoció un día después de que el premier Leo Varadkar renunciara de manera sorpresiva. Su salida dejó una contienda dentro del partido para encontrar un reemplazo de aquí a las parlamentarias del 2025. En otros temas, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la primera resolución global sobre inteligencia artificial. La medida busca alentar a los países a salvaguardar los derechos humanos, proteger los datos personales, también monitorear este tipo de tecnologías para detectar riesgos. El texto, preparado por Estados Unidos y copatrocinado por China y otras 122 naciones, fue adoptado por consenso tras varias semanas de negociaciones. La resolución es la última de una serie de iniciativas de gobiernos de todo el mundo para regular la inteligencia artificial. Venimos a la región. En Venezuela inició el proceso de inscripciones de candidatos a las elecciones presidenciales en medio de tensiones entre la oposición y el gobierno debido a las detenciones de dos colaboradores del partido del aspirante María Corina Machado. Machado sigue inhabilitada. La ONU, Colombia y Chile criticaron las detenciones y piden al gobierno elecciones limpias. Veamos. Tensión en Venezuela por el inicio de inscripción de candidaturas a las presidenciales. Las detenciones de dos colaboradores de María Corina Machado provocaron reacciones en la ONU y en países de la región que piden al gobierno diálogo, respeto a la disidencia y la celebración de unos comicios libres, amplios y democráticos. Y expresar nuestra preocupación por los efectos que los últimos acontecimientos puedan tener en el curso, en la ruta del proceso político en Venezuela, en el marco de los acuerdos alcanzados en Barbados y en el propósito de realizar unas elecciones
que permitan la participación de todas las fuerzas políticas en Venezuela. Mientras tanto, la ONU pidió este jueves cumplir con los acuerdos pactados entre el gobierno y la oposición. El secretario general subraya la importancia de que la comunidad internacional continúe en contacto con las partes hacia una hoja de ruta negociada para las elecciones. Recuerda la necesidad de garantizar el derecho a votar y a ser elegido mediante elecciones periódicas auténticas. El gobierno y la oposición firmaron en octubre 2 acuerdos en Barbados que comprenden entendimiento y garantías electorales, pero la inhabilitación a Machado y las detenciones de disidentes han complicado las negociaciones. El gobierno de Gabriel Boric, por su parte, condenó las detenciones a través de la Cancillería chilena. La citada medida afecta seriamente la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y libres, con participación plena de todos los candidatos, contraviniendo los acuerdos de Barbados validados por la comunidad internacional. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pidió no poner en duda los comicios y esperar para evaluar su legitimidad. Mientras, el Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobó este jueves un proyecto de ley para autorizar nuevas sanciones económicas a Venezuela. El plazo para candidaturas cierra el próximo 25 de marzo. En Perú, un reloj es el último de los dolores de cabeza de la presidenta Dina Boluarte, un Rolex de $14.000 que asegura que procede de antes de su presidencia. Sin embargo, la Fiscalía abrió una investigación por una presunta comisión de enriquecimiento ilícito y omisión de declaración en documentos. Luis Muñoz tiene los detalles. De un Michael Kors de $130 a un Rolex valorado en hasta $14.000. Ha sido la evolución de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, tras una investigación periodística de La Encerrona. Han analizado 10.000 fotografías desde su juramentación como vicepresidenta y han encontrado 14 relojes diferentes. El Rolex aparece en más de 20 ocasiones en los últimos tiempos, despertando suspicacias sobre su procedencia. Trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo. El artículo en particular es de antaño, lo uso muy eventualmente. El escándalo ha llegado a distintos estamentos de Perú. En el Congreso, el partido que la llevó a la vicepresidencia junto al expresidente encarcelado Pedro Castillo, Perú Libre, anunció una moción de censura. El partido fujimorista, Fuerza Popular, mayoritario en el Congreso, exigió respuestas. El asunto llegó al Ministerio Público, que abrió una investigación. Por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos por el uso de relojes de la marca Rolex. Boluarte enfrenta otra investigación por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, tras la represión a las manifestaciones que pedían la convocatoria de elecciones, luego de que Pedro Castillo disolviera el Congreso que iba a votar su destitución. Murieron una veintena de personas. La popularidad de la presidenta no supera el 10% en las encuestas. Una impopularidad que atraviesa la escena política de Perú. 8 de sus últimos 10 presidentes han tenido líos con la justicia e incluso han pasado por la cárcel. Y de esta forma llegamos al final de Directo América, edición nocturna. Muchas gracias por su sintonía, pero a continuación los dejo con Expreso de Oriente con nuestra compañera Gabriel Colchen. Hasta la próxima.